soy el doctor Ángel Juárez, soy médico especialista en algología, soy parte del equipo de la Clínica del Dolor y quiero hablarles sobre una herramienta que ha permitido beneficiar a muchos pacientes dentro del instituto. El manejo intervencionista del dolor, que consiste en realizar técnicas de mínima invasión para impedir la transmisión del dolor en los pacientes. Estas técnicas se realizan guiadas por imagen. Habitualmente se realizaban por tomografía y fluoroscopía, pero en años más recientes el ultrasonido ha permitido brindar beneficios que las otras técnicas no nos daban. Por ejemplo, mayor portabilidad de los equipos. Esto ha permitido que estos procedimientos se realicen en diferentes áreas del hospital. Mayor seguridad también debido a que el paciente no tiene que someterse a radiación al igual que el personal médico. Han permitido realizar nuevas técnicas que se han ido describiendo y que son efectivas para el control del dolor, además de que se realizan en forma segura. Permiten también hacer evaluaciones de los pacientes previo a los procedimientos y después de haberlos realizado. Las técnicas consisten en realizar una administración de una sustancia lítica o administrar una lesión térmica en las estructuras que generan el dolor. De esta forma también podemos identificar de una forma más precisa cuál es el origen del dolor y también permiten tener una mayor efectividad en el control de este. En el Instituto Nacional de Cancerología, el realizar procedimientos guiados por ultrasonido ha permitido que podamos ayudar a los pacientes a controlar su dolor con una mayor efectividad y con menos riesgos. Uno de los procedimientos que se realizan es el bloqueo de nervios occipitales mayores, el cual es de mucha utilidad para pacientes que sufren de cefaleas. El ultrasonido nos permite identificar estructuras importantes en el cuello, como los músculos y el nervio, además de visualizar la aguja o el electrodo que va a llegar hasta el sitio donde se encuentra este nervio. Es un procedimiento de bajo riesgo y con mucha efectividad, en el que se puede administrar desde un anestésico local, una sustancia neurolítica o radiofrecuencia, que es un estímulo eléctrico que permite modular la transmisión del dolor. De esta forma se logra controlar el dolor y disminuir el empleo de medicamentos en estos pacientes. Otra técnica de mucha utilidad es el bloqueo del ganglio estrellado, el cual se realiza en el cuello, siendo la mayor seguridad realizarlo guiado por ultrasonido, ya que podemos identificar estructuras importantes como vasos y el avance de la aguja en tiempo real, permitiendo llegar a un sitio del cuello en donde se encuentran estructuras muy importantes, desde vasculares o incluso la tráquea y el esófago. Entonces, nosotros podemos identificar el avance de la aguja y además podemos asegurarnos de que el medicamento se administre justo en el sitio adecuado. Esto permite controlar el dolor de los pacientes en las extremidades superiores, permite ayudar incluso para otras patologías no relacionadas con dolor, por ejemplo, problemas cardíacos o incluso, por ejemplo, síntomas parecidos a la menopausia que se pueden presentar en algunas pacientes derivado de los tratamientos oncológicos que reciben. Otro bloqueo de mucha utilidad para el dolor de hombro es el bloqueo de nervio supraescapular. Muchos de los pacientes que atendemos en el instituto tienen problemas osteomusculares. A veces están relacionados con los tratamientos con cáncer, a veces no tienen ninguna relación, pero afectan mucho su calidad de vida. Entonces, el poder realizar escaneos con ultrasonido nos permite identificar algunas patologías que pueden causar dolor en estos pacientes, identificar diagnósticos diferenciales y además poder realizar procedimientos donde se administren analgésicos directamente en el sitio que está causando el dolor. Podemos ver aquí en las imágenes cómo nos sirve para explorar el hombro en tiempo real, identificar tendones, identificar derrames articulares o alguna lesión,
pero además nos permite identificar una estructura muy importante que es el nervio supraescapular, donde por medio del ultrasonido identificamos esta estructura y a donde llegamos por medio de una aguja o un electrodo, solamente realizando una punción sin necesidad de hacer una cirugía, permitiendo disminuir la intensidad del dolor en forma importante, ya que esta estructura se encarga de la sensibilidad del hombro en 80% de la necesidad de la sensibilidad del hombro. Entonces es de mucha utilidad para pacientes que tienen este dolor. Otro bloqueo que utilizamos a menudo es el bloqueo en plano del músculo erector de la espina, el cual permite controlar el dolor en pacientes que tienen dolor torácico, ya sea síndromes post-mastectomías, dolores por cáncer de pulmón, y es algo de mucha utilidad, ya que anteriormente se realizaban procedimientos de mayor riesgo, donde la aguja se colocaba más cerca del pulmón, aumentando el riesgo de una punción del pulmón. Este bloqueo se realiza a nivel de la columna vertebral, identificando por medio de ultrasonido el pulmón e identificando el avance de la aguja hasta un sitio muy seguro, lográndose controlar el dolor hasta en 6 niveles de los arcos costales y siendo de mucha utilidad para dolor torácico, ya sea agudo, crónico, de origen oncológico y no oncológico. Otro bloqueo que también ha sido de mucha utilidad son los bloqueos que realizamos en la cadera. Hay pacientes que pueden tener dolor crónico de cadera, dolor por actividad tumoral o incluso tener fracturas y no ser candidatos a cirugía. Entonces realizamos escaneos por medio del ultrasonido para identificar diferentes causas de dolor, pero también realizamos procedimientos como el bloqueo del grupo de nervios pericapsulares, donde pacientes que no son candidatos a cirugías se puede hacer una denervación de las estructuras nerviosas, permitiendo un alivio del dolor de los pacientes, logrando mayor movilidad con un control adecuado del dolor con un bajo riesgo, un procedimiento de muy bajo riesgo, incluso en pacientes que tienen mucho riesgo de someterse a una cirugía, se puede controlar el dolor con procedimientos como este. Otro bloqueo que utilizamos a menudo en pacientes que tienen dolor de rodilla es el bloqueo de los nervios geniculares, que consiste en hacer punciones en 3 niveles de la rodilla para disminuir el dolor en este sitio en una forma mínimamente invasiva. Se pueden administrar sustancias líticas o utilizar también radiofrecuencia por medio de una lesión térmica que está muy localizada, denervando los nervios terminales que se encargan de una parte importante de sensibilidad en la rodilla. Vemos aquí las imágenes, cómo es que se hace el avance de la aguja hasta el sitio donde se encuentran estos nervios y se administra el medicamento. Entonces podemos ver incluso la distribución del medicamento y la aguja en el sitio adecuado. Son procedimientos que se realizan solamente con sedación superficial y con anestesia local en forma ambulatoria. Entonces, todos estos tipos de procedimientos los podemos realizar en la clínica del dolor en forma ambulatoria, logrando un alivio del dolor muy importante en los pacientes.